the subject of schoolgirl fantasy. She wants him so badly, knows what she wants to be. Inside her there's longing. This girl's an open page, bookmarking. She's so close now. This girl is half his age. Don't stand so close to me. Don't stand so close to me. Her friends are so jealous. You know how bad girls get. Sometimes it's not so easy to be the teacher's pet. Temptation, frustration, so bad it makes him cry. Wet bus stops, she's waiting. His car is warm and dry. Don't stand so close to me. Don't stand so close to me. Talking the classroom to her, they try and try. Strong words in the staff room, the accusations lie. It's no use. He sees her, he starts to shake and cough, just like the old man in that book by Nabokov. Don't stand so close to me. Don't stand so close to me. Don't stand so close to me. Oh, don't stand so close to me. Don't stand so close to me. Please don't stand so close to me. Please don't stand so close to me. Don't stand so close to me. Together, you and I, for we can fly, up, up and away, my beautiful balloon. The world's a nicer place in my beautiful balloon. It wears a nicer face in my beautiful balloon. We can sing a song, sail along the silver sky. But we can fly, up, up and away, my beautiful balloon.
Bueno, buenas tardes. Vamos a comenzar el acto de hoy, que bueno, se titula, o la mesa redonda, que vamos a celebrar la continuidad del suministro eléctrico en un contexto de descarbonización. Y bueno, pues, como todos ustedes imaginan, la razón de esta mesa redonda pues fue la situación que tuvimos el pasado 28 de abril, ¿no? Aquí no pretendemos encontrar las causas de ese corte del suministro eléctrico que hubo, porque las causas todavía están estudiándose y hay pues muchos análisis que se están realizando y no podemos aventurarnos ni decir nada de eso, pero sí queríamos por lo menos estudiar la situación del sistema eléctrico español actual para ver las fortalezas y debilidades que puede tener y dónde pueden surgir algunos problemas. El objetivo de esto no es, desde luego, encontrar la causa del fallo que hubo en su momento. Y bueno, va a empezar la presentación, o la mesa redonda va a empezar con una presentación de Antonio Gómez Expósito, bien conocido de muchos de nosotros, mío especialmente porque es catedrático en la Escuela de Sevilla también, de Ingeniería Eléctrica. Es profesor distinguido visitante de la Tsinghua University, es director de la Cátedra Endesa y miembro de la Real Academia Sevillana de Ciencias, es coautor de un número importante de publicaciones, de más de 300, incluyendo una docena de libros también, y ha sido también durante 3 años o 2 años y pico, del 18 al 20, consejero de Red Eléctrica Española. Y bueno, pues espero que nos cuente una parte del problema. Bueno, pues voy a ponerme aquí porque los que llevamos tanto tiempo dando clases no somos capaces de hablar sentados. ¿Está encendido? No lo sé. ¿Se oye, no? Sí. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias por invitarme a este evento, que es un momento importante, interesante. Creo que cuando lo miraremos retrospectivamente dentro de unos años, este mes, esta semana, a raíz de este evento bastante singular que tuvimos el 28A, creo que marcará quizá un antes y un después en determinadas cosas. Entonces, gracias por la invitación. Voy a intentar ir rápido porque tengo, lógicamente, mucho material. Mi idea, de algún modo, es explicar muy brevemente cómo eran los sistemas y cómo están transicionando, no sé si esa palabra existe, hacia nuevos sistemas esencialmente descarbonizados, y un poco qué implicaciones tiene. Básicamente, mi intención es poner sobre la mesa determinadas cuestiones para luego la mesa redonda, valga la redundancia. Entonces, empiezo muy rápido. La infraestructura es bien conocida, no me quiero parar mucho, pero sí diré una cosita ahora. En primer lugar, ¿cómo se genera electricidad? Bueno, pues se genera hasta durante el siglo XX, durante más de 100 años hemos generado electricidad con centrales térmicas de carbón o nuclear, con una eficiencia bastante baja, con ciclos combinados con una eficiencia un poquito mejor, que queman gas, y sobre todo desde el principio de los tiempos de Edison, con centrales hidráulicas que son muchísimo más eficientes, más versátiles en su control, más sostenibles y más limpias. Bueno, el único problema que tiene es que hace falta un gran pantano, y por tanto impactan también en el medio ambiente, pero aparte de eso, eso sería en cuanto a la generación del siglo XX. Desde hace unos 30 años empezamos a convivir también con las primeras centrales eólicas, allá por el sur de España, por el norte, que eran básicamente motores de inducción, con una serie de problemas técnicos importantes, que absorbían reactiva, que no soportaban huecos de tensión, una serie de problemas muy técnicos que no quiero entrar, pero que inmediatamente fueron sustituidos gracias al avance en electrónica de potencia, por las nuevas centrales, como se ve ahí, donde doblemente alimentadas en el rotor, o incluso de manera permanente, totalmente asíncrona de la red, con un control completo de convertidor electrónico. Como ven, las plantas eólicas tienen
2 convertidores electrónicos porque pasan por una etapa intermedia de corriente continua, mientras que las plantas fotovoltaicas solo tienen un convertidor, son mucho más simples y también más baratas, teniendo en cuenta lo que se ha abaratado el silicio, pues son bastante competitivas. Quizás eso explica por qué se están poniendo muchísimas más, como 6 veces más fotovoltaica que eólica en los últimos años. El crecimiento de la fotovoltaica está siendo espectacular, en parte por lo barata que fabrican los chinos las placas fotovoltaicas, por otros temas. Entonces, se habla, por ejemplo, ahí he puesto unas 3 características importantes. La primera, que se le ha dado mucha importancia en los medios, que es la inercia. Efectivamente, la fotovoltaica no da vueltas, así es que no tiene sentido hablar de inercia de ningún tipo. La eólica, en cambio, sí da vuelta y tiene inercia. De hecho, he oído decir por ahí que no tiene inercia. Claro que tiene inercia. Otra cosa es que esa inercia se pueda trasladar a la red de corriente alterna. Pero tiene inercia. Un parque eólico del Mar del Norte en Reino Unido de 1 gigavatio, hecho, digamos, de 100 turbinas de 10 megavatios, tienen tanta o más inercia que una central nuclear. Otra cosa es cómo se explota de forma coordinada esa inercia, ¿de acuerdo? O sea, es como comparar, digo yo, un elefante con 100 leopardos, ¿no? Los 100 leopardos todos juntos tienen la misma inercia que un elefante, pero son mucho más ágiles que un elefante. Otra cosa es coordinar adecuadamente esos 100 leopardos para que se comporten como un elefante, que no es fácil. En fin, otro tema importante son las corrientes de falta. Los convertidores electrónicos se autoprotegen cuando hay un cortocircuito y no dejan pasar por problemas térmicos, que se romperían las válvulas, corrientes de cortocircuito más de un 20% de su intensidad nominal. Y finalmente hay distintos tipos de control. También se ha hablado mucho, yo creo que un poco conocimiento de las ventajas e inconvenientes del grid following, grid forming. Son convertidores que siguen la forma de onda o no, que la crean ellos mismos, con sus ventajas e inconvenientes, pero es un tema excesivamente técnico en el cual no me puedo parar hoy porque me han dado solo 25 minutos y ya llevo 1 minuto por transparencia, en esta llevo 2. Bueno, el resto de la infraestructura son las redes, y las redes, antes de la desregulación del sector eléctrico, técnicamente hablando, en los libros con los que yo estudié y los que yo escribí, se hablaba de 3 tipos de redes: la red de transporte, subtransporte y distribución, que con el símil de las carreteras serían las carreteras municipales y comarcales, las carreteras nacionales y la autopista de peaje, o la autopista y la autovía. Básicamente no voy a parar qué significa aquí. Después, cuando se liberalizó el sistema en el año 98, se decidió que transporte iba a ser 220 y 400 y el resto era distribución, ¿vale? Pero técnicamente hay un nivel de subtransporte que no es desdeñable y que creo que quizá cuando el regulador hizo esta división que vemos aquí en transporte y distribución, no pensó nunca que 30 años después iba a haber en el subtransporte más potencia instalada que en el transporte, como ocurre en estos momentos. Entonces, digamos que además la división política en España de gobierno central, comunidad autónoma, hace, por ejemplo, que los que quieren promover una planta de más de 50 megavatios tienen que lidiar con el ministerio, con el gobierno central, y los que ponen una planta de menos de 50 megavatios tienen que lidiar con las comunidades autónomas, ¿no? Luego, técnicamente, se pueden conectar a lo mejor al 110 o al 220, depende de diversas circunstancias. Entonces, bueno, la generación se divide en 2 grandes categorías: lo que teníamos hasta el siglo XX, que era centralizada, y lo que tenemos ahora masivamente, que es lo que se está instalando últimamente, que es distribuida, ¿no? Y eso supone una gran diferencia respecto a la forma que teníamos las redes antiguamente. ¿Cuánta eólica hay? Bueno, esto está tomado de un informe de Red Eléctrica. A la izquierda se ve dónde se distribuyen las plantas solares. No está muy actualizado quizá, pero bueno, básicamente me sirve. Y se puede ver dónde se concentran las instalaciones solares fotovoltaicas. Y a la derecha la eólica. Bueno, y hay unas provincias, por ejemplo, como Cádiz, que se acumulan las dos, la eólica y la fotovoltaica. Y ahí le he pedido a un colega que me ayude a buscar información, y en los informes del Ministerio que dicen, en la hoja de cálculo que el Ministerio hace pública de potencia instalada, en el registro de instalaciones renovables, hemos visto que he querido sacar ahí 5 provincias, que son Extremadura y las 3 provincias occidentales de Andalucía, y he sacado ahí la potencia instalada de menos de 50 megavatios y de más de 50 megavatios. Y, ¡oh, qué sorpresa! Quitando Badajoz, que tiene digamos, bastante potencia, perdón, Cáceres, que tiene más potencia centralizada, en los demás hay bastante más potencia distribuida de menos de 50 megavatios que centralizada. Hay como 12.500 megavatios de menor de 50 y unos 5.000 de más de 50. Esos 17.000 son el 27% del total nacional en solo 5 provincias, sin contar la hidráulica, solo la eólica y la fotovoltaica. Y si hablamos de menos de 50, el 20% del total nacional de los 30 y tantos gigavatios eólicos y 30 y tantos gigavatios fotovoltaicos. Sin contar, además, los 8 gigavatios sobre tejado, parte de los cuales también están en esa provincia, posiblemente otro 20%. Eso es lo que tenemos ahora.
Bien, estos sistemas, ya paso de infraestructura, se rigen por las leyes de la física, lógicamente, leyes naturales, que voy a atreverme a poner un poquito de matemática aquí, teniendo en cuenta el selecto auditorio que tengo hoy, sin entrar en muchos detalles. La primera es la ley de Newton, las leyes de Newton, toda masa en movimiento pues, está sometida a una serie de leyes, y se habla aquí de la inercia, y ahí he puesto, disculpen ustedes el atrevimiento, pero a ver si esto tiene puntero. Sí, he puesto, bueno, pues que la diferencia. No sé. Bueno, ¿se ve? En el techo sí, pero en la pantalla no, porque es electrónica, no es una pantalla digamos, es electrónica, ¿de acuerdo? Bueno, es lo mismo. Ahí se ve las fluctuaciones de frecuencia cuando cambia el par en el eje de una máquina síncrona, ¿no? Está la potencia mecánica que empuja, la potencia eléctrica que sale hacia afuera, y cuando son iguales, pues la frecuencia de sincronismo, y cuando hay un desequilibrio, esto es muy básico, esto es lo primero que se enseña en primero de carrera. Entonces, esa ecuación que llamamos swing equation, los ingenieros del inglés, nos gusta mucho usar anglicismo, esa ecuación es la ley de Newton de masa rotativa, masa en rotación directamente, pero con la jerga nuestra, donde la h que está en el denominador es la inercia, la famosa constante de inercia, que suele estar entre 3 y 7 segundos en la mayoría de casos. Y luego hay también una cosa que se llama el amortiguamiento, y hay mecanismos de amortiguamiento bien conocidos, como son los devanados amortiguadores, que están construidos embebidos en la máquina síncrona, o lo que llamamos los PSS, que son Power System Stabilizer, perdón por la jerga también, pero lo conocemos así, PSS en la jerga nuestra, que son sistemas que acoplan la tensión con la frecuencia para amortiguar oscilaciones naturales de las que luego hablaremos. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué se ha dicho estos días en los medios? Pues ocurre que efectivamente, conforme desaparecen las máquinas que dan vueltas y se van sustituyendo por máquinas que no dan vueltas, pues efectivamente la inercia del sistema en su conjunto se va reduciendo. ¿Y qué ocurre? Se va reduciendo. Esa imagen la he sacado de ENSOE, que es la Asociación de Operadores de Red Europeo, de los cuales en algunas cosas discrepo, con todo mi respeto de este grupo de trabajo, y ahí se puede ver cómo la roja es menos inercia y la verde es más inercia. Entonces, cuando hay menos inercia, lógicamente la derivada de la frecuencia al principio cae más rápido, lógicamente, ¿sí? Pero el problema para mí de es que ignora el impacto de los reguladores de frecuencia, la regulación primaria de frecuencia. No es que lo ignore, es que cambia la frecuencia sin cambiar a la vez los reguladores primarios. Miren, los reguladores de las máquinas hidráulicas, la velocidad a la que varían la potencia mecánica para adaptarse a cambio en la velocidad es lentísima. Estamos hablando de constantes de tiempo que pueden ser perfectamente 7 segundos. Entonces, tan importante o más que la inercia es el sistema primario de control de frecuencia. Es decir, los ingenieros no solamente dejamos que los sistemas que construimos se rijan por las leyes naturales, diseñamos sistemas de control precisamente para que se comporten como queremos nosotros. Y el primer sistema de control es la regulación primaria de frecuencia, en definitiva actuar sobre el distribuidor de la turbina, hidráulica o de vapor, para responder a esos cambios de frecuencia. Es verdad que la inercia está muy bien al principio para que no caiga mucho la frecuencia. Pero tiene que caer la frecuencia, porque si no cae la frecuencia no lo detecta el controlador de frecuencia, por tanto no reacciona. Es decir, es todo un poco la pescadilla que se muerde la cola. Esto es un poco complicado, no me quiero parar más, pero en definitiva no se puede hablar de inercia sin hablar a la vez del regulador primario de frecuencia y de las velocidades. Si la máquina tiene menos inercia, seguramente el regulador de frecuencia será también de actuación más rápida, no como ahí, que se ha puesto el mismo regulador de frecuencia en los tres casos. Se ha cambiado la inercia, pero se ha puesto el mismo regulador primario, eso es trampa. Hay que poner reguladores acorde a la tecnología. Y las tecnologías renovables, afortunadamente, son ultra rápidas, son mucho más rápidas de respuesta que cualquier central convencional, ¿vale? Luego hablaremos de eso si queréis, una mesa redonda. Luego está la ley de Kirchhoff y de Ohm, que, bueno, son miles de ecuaciones. En un sistema europeo como interconectado gigantesco como el europeo, el americano, son decenas de miles de ecuaciones no lineales que gobiernan el comportamiento en régimen estacionario y transitorio de los sistemas eléctricos. Entonces, concretamente, esas dos expresiones que hay ahí, la primera de arriba, no puedo apuntar con esto, pero la primera de arriba lo que da es el perfil de tensiones en un dispositivo que puede ser indistintamente una línea, un transformador o un generador, los tres, para los tres vale. Y vamos a hablar un poquito de eso. Ese perfil de tensiones dice que fundamentalmente el gradiente de tensiones a lo largo de una línea o de un transformador depende de la potencia reactiva que circule, pero en menor medida de la potencia activa en rojo P, que está afectada por un coeficiente K que es muy pequeñito. Ese coeficiente K en transporte es del orden de 0,1, lo que quiere decir que en transporte es relativamente barato o sencillo compensar los flujos de potencia activa con cantidades de reactiva. Pero ese factor K, ahí en la tabla de abajo se indica que en su transporte, y no digamos nada en distribución, puede pasar de 0,1 a 0,3 o incluso 1. Por tanto, conforme bajamos de tensión, cuesta cada vez más contrarrestar el efecto de la potencia activa
en el perfil de tensiones. Necesitamos mucha más potencia reactiva para contrarrestar el efecto de la potencia activa en el gradiente de tensiones, en el perfil de tensiones, ¿de acuerdo? Si además una línea, no un trafo, aquella reactancia X es proporcional a la longitud de la línea. O sea, imagínense que allí arriba en vez de X aparece la L. Por tanto, cuanto más larga sea la línea, más difícil es controlar y regular y mantener a raya el perfil de tensiones, ¿de acuerdo? Esto es bien conocido en los libros de texto, no me estoy inventando nada, pero no lo he oído decir en los medios estos días, solo hablan de inercia, ¿vale? Y un poquito de hueco de tensión, alguien que tampoco sabe mucho. Entonces, y otra cosa que tampoco he oído hablar en los medios, que es la potencia sincronizante, que es la que de verdad mantiene al generador conectado en sincronismo con la red, no la inercia. La inercia, si no hay perturbaciones, no juega ningún papel, como decía Newton. Es la potencia sincronizante la que hace que cuando tú enchufas un generador a una red en sincronismo, a la velocidad adecuada, se mantenga ahí en sincronismo. Esa potencia decrece con el ángulo, y el ángulo es una característica de las ondas senoidales que diferencia una onda de otra. No solo se caracteriza por la tensión, sino también por el ángulo de una onda respecto a otra. Y ese ángulo, en el caso de los generadores, está representado ahí, representa en la posición del rotor respecto al eje de sincronismo, que sería como el centro de gravedad o centro de inercia del sistema. Entonces, si ese ángulo es muy grande, los generadores se calan, pierden el sincronismo. No hay potencia sincronizante. Por tanto, ese ángulo no puede ser mayor, digamos, por seguridad, de 30 grados. Nadie quiere hacer footing por un precipicio. Te retiras 3 metros del precipicio, por el río Cares, por ejemplo, te retiras porque si no te caes, ¿no? Entonces, lo mismo, los operadores del sistema no quieren que las centrales eléctricas tengan ángulos muy grandes, porque bajamos la potencia sincronizante. Las máquinas que están en vacío, el ángulo es 0, y por tanto la potencia sincronizante es máxima. No quiero seguir por aquí porque parece que estoy dando una clase de sistemas de potencia. Bien, esto es otro tema, ¿de acuerdo? Del que no se ha hablado. Entonces, un ejemplo. Fíjense, aquí he puesto un escenario hipotético, o no tan hipotético, donde a la izquierda, en ese cuadrado, está la red de subtransporte y a la derecha, en ese cuadradito azul, la red de transporte. En esa red de subtransporte he puesto un gran parque eólico allí, lejano, y un gran parque fotovoltaico aquí, que ambos todos inyectan potencia. Esa potencia puede ser mayor que el consumo de la propia red de subtransporte, el que cuelga de la red de subtransporte, que es la distribución. Entonces, si hay un exceso de potencia, esa potencia tiene que verterse al transporte, que eventualmente la puede llevar a otro país, o a otra región, o a otra zona. Es decir, estamos hablando... Entonces, ¿qué es lo que ocurre? De acuerdo a las fórmulas que hemos visto, a las leyes de Kirchhoff, pues resulta que si el transporte mantiene su tensión a raya, con los medios de que disponen, necesariamente para inyectar mucha potencia activa de abajo a arriba, tiene que haber tensiones más altas en su transporte, salvo que haya medios de control de reactiva adecuados en la red de su transporte que bajen esa tensión hacia abajo, que tiren hacia abajo. Los flujos de reactiva tienen que ser, como pueden ver aquí, contrarios. Para contrarrestar la activa, la reactiva tiene que ir en sentido contrario. Es decir, si inyecto potencia activa, tengo que absorber reactiva para que bajen las tensiones. Entonces, y eso aumenta el ángulo y empeora la estabilidad, por cierto. Porque si ven signo menos arriba, abajo menos con menos más, empeora el ángulo. Con lo cual, todo tiene sus ventajas e inconvenientes. Nada es gratis. There is no free lunch. Bien, bueno, los seres humanos, para contrarrestar esto, como dije antes, desarrollamos sistemas de control. Muy rápidamente, porque esto ya es muy conocido, se dividen en protecciones, sistemas de control alimentado un poquito más lento. Ambos son automáticos y de acción local. Y bueno, pues son las protecciones que conocemos, muy parecidas a las que tenemos en casa, pero a otro nivel, digamos, gigantesco, ¿no? Y luego, y esto es lo interesante, desde los años 70 para acá, las primeras aplicaciones de los ordenadores fueron precisamente los sistemas eléctricos, y por causa precisamente de varios apagones importantes que hubo en el norte de Estados Unidos, entre Canadá y Estados Unidos, en Nueva Inglaterra. Hubo varios apagones, algunos que afectó a Nueva York y se hizo famoso, incluso en series de televisión y en novelas y tal. Y a raíz de esos apagones se vio que los ordenadores digitales de la época, bastante rudimentarios por entonces, eran capaces de ayudar a mejorar la seguridad de la operación del sistema. Y desde entonces no han parado de mejorar, ¿vale? Hoy tenemos una jerarquía de centros de control, desde el operador del sistema, las distribuidoras y también los grandes centros de control que aglutinan plantas renovables, porque el operador del sistema no puede ir planta a planta, son varios miles de plantas dando instrucciones de una en una, sino tiene que haber de una forma jerarquizada una jerarquía de centros de control, ¿vale? En eso, ahí se hacen muchas cosas que no me quiero parar, si luego en la mesa pueden salir. Por ejemplo, pues se hacen restricciones técnicas a los mercados. Cuando el operador del mercado dice, mañana en cada hora usted va a producir esto, pues ellos le dicen, no, mire, la red no puede con eso, le vamos a cambiar la generación que usted ha planificado. En fin, cosas de ese tipo. Importante, los famosos N-1, que ha salido mucho en la prensa estos días, el N-1, que todo el mundo conoce ya, no me quiero parar. Luego la regulación secundaria y terciaria, cambios topológicos, si el operador son acciones correctivas o preventivas, según el momento preventivas son las que se hacen bastante antes de que ocurra la cosa,
y correctivas son ya durante el problema. Y realmente correctivas no son tan importantes para evitar apagones, porque si intervienen las personas, en cuestión de 5 o 10 segundos una persona no da tiempo a reaccionar cuando se le llena de alarma al centro de control. Por tanto, lo realmente importante es lo preventivo. Y últimamente se han añadido el SRAP y el SRAT, que luego si hace falta hablaremos un poco, que son mecanismos, algunos ya conocidos. El SRAP antiguamente se llamaba interrumpibilidad y el SRAT es nuevo y se utiliza como, SRAT e interrumpibilidad, y el SRAP es cuando hay un exceso de generación. Bueno, ¿qué pasa con las plantas renovables? Porque también se han dicho muchas cosas. Se han dicho que las plantas renovables son el problema porque no controlan nada, porque no aportan regulación de nada. Miren, los códigos de red de las plantas renovables cada vez son más exigentes y cada vez piden más cosas. Y ahí le pongo a la izquierda en control de potencia activa y a la derecha control de potencia reactiva, qué funcionalidades se les pide hoy día a las plantas, aunque no todas ellas después están operativas o se les exige en tiempo real. Pero a la hora de concederle permisos de conexión y darle autorización a conectarse, se les exigen muchas cosas. Por ejemplo, pueden regular frecuencia, por lo menos a bajar, si están a tope, si están dando la máxima potencia. Si no están dando la máxima potencia, luego hablaré de eso, pueden bajar o subir. Pueden hacer limitación de rampa, pueden, por supuesto, los vertidos y esta cosa que he dicho del SRAP, de la reducción de automáticas de potencia, también lo pueden hacer, y pueden también reserva de potencia, en fin, pueden hacer muchas cosas, dependiendo del punto de trabajo que tengan, lógicamente. Pueden controlar tensiones, reactivas, coseno de phi, todo lo que tenga que ver con la reactiva. Y lo que está en desarrollo actualmente, que todavía no está perfectamente desarrollado, que técnicamente también es factible, se está probando ahora, son el amortiguamiento de las famosas oscilaciones que tanto han salido en los medios también, el POD, Power Oscillation Damping, en fin, estamos siempre usando jerga en inglés, y emulación de inercia, de la que también se ha hablado mucho en los medios. Bien, pero aparte de las leyes naturales, los humanos tenemos leyes artificiales, ¿no?, que se regulan las interacciones entre los agentes. Las leyes artificiales empezamos por los mercados, que aquí en España empezaron en el año 98, con un sistema en el que no había prácticamente nada de renovables, salvo la hidráulica, lógicamente, y que seguramente si empezáramos from scratch en Greenfield de nuevo, no serían los mercados como son ahora. En mi opinión, pero es una opinión muy personal y me atrevo a decirla en público, lo digo siempre que puedo, los mercados marginalistas actuales, por más que se empeñe la Comisión Europea, no son los adecuados para el contexto actual. Hace agua por todos lados y nada más que se ponen parches, ¿de acuerdo? Pero eso, no sé si en la mesa redonda saldrá a lucir luego. Una verdad incómoda. Por ejemplo, cuando hubo la subida de precio con la guerra de Ucrania del gas, tuvimos la excepción ibérica, eso fue un parche. La canibalización de precios, yo he puesto 4 días de abril, lo rojo el precio en España y lo verde el precio en Francia, perdón, lo azul el precio en Francia, se puede ver la diferencia. Hay días como por ejemplo el día 19, donde prácticamente los precios mayoristas fueron prácticamente nulos, incluso negativos todo el día. Eso no hay sistema que lo aguante. O sea, precios con 9 horas al día, precios nulos o negativos, no hay sistema que lo aguante. Señores, el mercado marginalista ha muerto, pero no lo reconocen, son muy cabezones, son muy talibanes. Y abajo, por ejemplo, también vemos a la izquierda las componentes de precio del mercado mayorista, en azul, lo que siempre ha sido el 90-95% de precio, que es el mercado diario, y en amarillo el mercado de restricciones técnicas, que lo gestiona el operador del sistema, y una pequeña banda ahí de ajuste, de balance. Y aquí a la derecha, después del apagón, fíjese lo amarillo lo que ha crecido, las restricciones técnicas. Lo azul sigue siendo como antes, 0 en la hora central del día porque hay mucha fotovoltaica y muchas restricciones técnicas que han subido drásticamente porque seguramente se están curando en salud hasta que averigüen qué ha pasado. ¿Vale? Luego, las leyes artificiales que nos dotamos también tienen códigos de red y requisitos de conexión de planta. Y ahí he puesto, por ejemplo, por lo que afecta a la frecuencia, esa norma del Ministerio del 2020, donde habla, por ejemplo, de todas las plantas que tienen que soportar fluctuaciones de frecuencia, ¿no? Es decir, por ejemplo, por encima de 48,5 Hz y por debajo de 51 Hz tienen que aguantar de forma ilimitada. Y si no, pues a los 30 minutos se pueden desconectar si la fluctuación de frecuencia ya es más grande, ¿de acuerdo? Eso está pegado al copiado del BOE, no me he inventado nada. Para todas las plantas, A, B, C y D se refiere al tipo de planta. D son las más grandes, mayor de 50 megavatios, y de ahí para abajo 5 megavatios, 100 kilovatios, en fin, ahí son distintos tamaños de planta. A la izquierda, por ejemplo, también cómo hay que delastrar la carga si hay una bajada de frecuencia que ponga en peligro, los famosos cortafuegos. Si hay una bajada de frecuencia, es preferible tirar a alguien por la borda que no se hunda el barco entero. Entonces, empezamos deslastrando las centrales de bombeo. A partir de 49,5 Hz se deslastra la mitad del bombeo y después en 49 la otra mitad, 49,3, y a partir de 49 se empieza a delastrar el 50% de la carga, en la esperanza de que el otro 50% sobreviva, ¿vale? Todo eso debió ocurrir el otro día. Y, por ejemplo, también dice cuánta variación de frecuencia hay que soportar, 2 Hz por segundo. En fin, ese tipo de cosas no puedo entrar en más detalle, lo pongo a modo de ejemplo. Pero también pongo de las tensiones, existe una normativa también respecto a las tensiones. Entonces, por ejemplo,
Para plantas grandes conectadas por encima de 110, es decir, en el transporte, tienen que aguantar por encima de 0,9 y por debajo de 1,18, desde el 11,8%, de forma ilimitada, tiene que aguantar las sobretensiones. Pero, bueno, y el resto del tiempo 60 minutos, casi una hora, está muy bien. Pero sin embargo a mí me sorprende que por debajo de 110, yo esto no lo había prestado atención, pero cuando me preparé esto, me fijé y dije, demonio, ¿no habrá una errata aquí? ¿Quiere decir segundo o minuto? No, dice segundo, no creo que sea una errata del BOE. Dice que por debajo de 1,10 solo te piden que aguante 1,5 segundos, y por encima de 1,15, 0,2 segundos. Oiga, eso parece muy poco, ¿verdad? Bueno. Entonces, claro, todo este sistema tan complejo al que me he referido tiene una serie de riesgos. Los riesgos, voy a empezar por esto, voy a empezar a dar la vuelta. Empezamos con los transitorios, que es de lo que más se ha hablado. Siempre se supone que un apagón se produce por perturbaciones de cosas que no son normales. Y es verdad, la inmensa mayoría de apagones se deben a alteraciones momentáneas, como dice ahí, de magnitud eléctrica, por algún evento bien externo, descarga atmosférica, de problema atmosférico, o bien interno, por ejemplo, un fallo de un elemento de protección o cosas de ese tipo. Y ahí he puesto una larga lista, que no me quiero parar porque creo que me estoy pasando del tiempo, de perturbaciones que pueden ser sobretensiones, cortocircuitos, en fin, disparos intempestivos de equipos, lo que sea, ¿no? Pero vuelvo para atrás. También puede haber apagones sin perturbaciones. Y aquí pongo una serie de cositas que puede ocurrir, precisamente porque la frecuencia se mantenga muy baja o muy alta durante, ¿qué digo yo?, 1 minuto, como hemos visto en el código de red. Porque los voltajes, si son muy bajos, si está mucho tiempo y son muy bajos, pues se puede producir un colapso de tensión, que ha habido apagones por colapso de tensión, un fenómeno muy estudiado. O el contrario, tensiones muy altas, que también he oído por ahí un confusionismo interesante sobre el gradiente de tensiones que yo dije antes y el efecto Ferranti, que no tienen nada que ver, es justo lo contrario, lo dual. El efecto Ferranti es que redes muy descargadas suben las tensiones, porque la línea a la red de transporte le sobra reactiva y suben las tensiones. Eso pasaba en el siglo pasado todas las madrugadas. Sobraba reactiva, subían las tensiones y había varias soluciones, como abrir líneas, por ejemplo, que estaban muy descargadas. Lo que yo dije antes del subtransporte, que eleva hacia arriba una gran cantidad enorme de generación renovable, es justo lo contrario. Tiene que haber un gradiente de tensiones para poder fluir potencia activa entre dos sistemas conectados, a largas distancias o a ciertas distancias. Luego lo de los ángulos, que también mencioné los ángulos, el out of steady, ese que pierde el paso, ¿no? Como si una compañía desfila por la Castellana y un soldado pierde el paso. Mantienen el paso gracias a ese hilo invisible conductor que es los campos electromagnéticos que mantienen en sincronismo todos los generadores de Europa. Pero en este caso sería la música, en el caso de la banda que desfila, es la música la que mantiene a todo el mundo dando el mismo paso. Pero alguien puede perder el paso, ¿no? Entonces se rompe el sincronismo, temperatura, etcétera. Bien, flexibilidad, es decir, tenemos que mejorar, estamos cambiando, hemos visto que hacemos muchas más renovables que antes, tenemos un sistema diferente y hay que mejorar. Yo esto siempre pongo el ejemplo del coche automático. Los americanos cuando vienen a Europa en las casas de alquiler siempre piden coche automático porque con los coches de marcha se hacen un lío. Yo la primera vez que fui a un sabático a Estados Unidos me pasó lo contrario. Cuando cogí un coche automático se me caló, casi me pego una piña, con perdón, porque puse el pie donde no debía, en fin. Es decir, no quiere decir que los coches sin marcha sean más seguros o menos seguros que los coches con marcha, es que cada uno debe conducirse de acuerdo a sus características. Y eso es lo que pasa también aquí. O sea, no quiero decir que un sistema con muchas renovables sea más o menos fiable o inseguro que uno sin renovables, pero hay que posiblemente conducirlo de forma distinta. Entonces, ¿qué cosas habría que mejorar? Y esto quizás más bien para la mesa que ahora, porque eso sí que me llevaría a hablar bastante tiempo. Una cosa que todo el mundo hemos dicho, nosotros lo venimos diciendo en el mundo académico desde hace 10 años, es el almacenamiento. No hemos hecho los deberes en almacenamiento en España. El segundo punto sería interconexiones, ya estoy terminando. Las interconexiones que serían, pero importante, interconexiones depende, estamos obsesionados con los Pirineos. No me vale de mucho tener una línea más en los Pirineos si estamos exportando 20 gigavatios de renovables desde el suroeste de España hacia París, hacia Francia. A París no se va en tren, se va en avión. Y las líneas de corriente alterna no son suficientes posiblemente para exportar todo el exceso de renovables que tenemos en el suroeste de España. Desde Sevilla a París hay más de 1000 kilómetros. Entonces, a lo mejor hay que poner una línea de corriente continua, como están haciendo en Alemania o en China, que sería el mejor ejemplo. En Alemania hace más de 10 años programaron 4 líneas de corriente continua del Mar del Norte al sur industrial, donde está Múnich, porque veían que en corriente alterna no podían llegar. Por cierto, esas líneas no se han construido todas, en parte por la oposición social de los landes que quieren que sean subterráneas, sale 10 veces más caro, en fin, otro tema, pero están ahí. En China, donde no hay oposición social, o por lo menos no se conoce, sí han construido como 30 o 40 líneas de ese tipo de corriente para traer todas las grandes producciones del noroeste, donde están los desiertos, las centrales de carbón, a la zona sureste, donde están las grandes megalópolis. Es decir, líneas de corriente continua, por favor, no solo con Francia, sino con Italia, con Reino Unido, con todo el mundo, ¿vale?
Convertidores Gay-Forming se ha hablado mucho, yo no lo veo tan importante, tiene interés sobre todo para trabajar en isla, para eso de los cortafuegos que se queden trocitos que puedan trabajar en isla. Eso sí lo dije antes, las renovables, porque en vez de hacerlas trabajar 100% no las hacemos trabajar 90%. Hay un artículo por ahí que leí, ya antiguo, que comparaba cuánto costaría hacer trabajar una renovable al 90% y perder, por tanto, producción, frente a poner almacenamiento, comparar el desempeño en regulación de frecuencia con eso. Y resulta que en aquel momento era más barato hacer trabajar la renovable al 90% que poner almacenamiento. Ahora los costes de almacenamiento han bajado mucho, pero también los precios del mercado han bajado mucho. ¿Para qué me sirve producir fotovoltaica entre las 10 de la mañana y las 7 de la tarde si me están pagando cero? Pues a lo mejor hay que producir un poquito menos y así tener capacidad para poder regular frecuencia, reserva, rampa, etcétera, y todo lo que hacen otro tipo de centrales. Y ya no sigo porque lo demás, flexibilidad de demanda, también llevaré bastante tiempo hablar de eso. Perdona, moderador, ¿qué hora es? Sí, ya Ya es la hora, bueno. Sí. Bueno, es un ejemplo de lo flexible que son las baterías. Esa es la primera gigabatería que se instaló en el mundo, en Australia del Sur, y ahí se puede ver en verde una fluctuación de frecuencia que se originó por una desconexión, de una interconexión entre Queensland y Nueva Gales del Sur, y cómo en negro la respuesta de potencia de la batería que fue capaz de pasar de dar 80 a recibir 20, o sea, 100 megavatios en menos de un segundo. Lo pongo como ejemplo siempre en mis presentaciones, porque no hay tecnología convencional, ni de la hidráulica ni ninguna, que sea capaz de responder con la velocidad con la que responden las baterías. Ni siquiera las centrales de bombeo, por supuesto, ni de lejos. El suceso, y ya termino, el suceso es por lo que estamos aquí, decía Jaime, que estamos aquí por el suceso. El suceso, ahí se puede ver cómo parte de Andalucía a las 2 de la mañana no se había recuperado todavía, son satélites, imágenes de la NASA. Bueno, esto es lo que sabemos de ENSOE. Hay una misteriosa pérdida hay unas oscilaciones que en mi juicio no tienen importancia, que se produjeron medio minuto antes, por tanto lo que ocurrió medio minuto antes a efecto del apagón, me trae sin cuidado. Hubo una pérdida de 2.200 megavatios que hasta hace pocos días no se sabía dónde era y que el otro día el Ministerio dijo que había sido en Badajoz, Sevilla y Granada, en Granada, Sevilla y Badajoz, pero sin especificar quién. Hubo una bajada de frecuencia y luego se desconectó Francia inmediatamente, primero las líneas de corriente alterna y finalmente la de corriente continua. Eso es lo que dice ENSOE, yo no he visto ninguna actualización, eso es lo último que se conoce. Aquí tengo, dado que no tengo información de España, he usado información que nuestros colegas de Oporto, nuestros amigos del INESC, un instituto de investigación muy prestigioso que hay en Oporto, tienen sensores de un proyecto europeo instalados por varios sitios, entre ellos Portugal, Italia, Francia, etcétera. Y ahí se puede ver un poco cómo, es que no puedo apuntar con el puntero, pero cómo bajó la frecuencia en azul allí arriba y cómo las tensiones también sufrieron una cosa muy curiosa. Esto sería en Faro, que está bastante cerca eléctricamente de Huelva, muy cerca eléctricamente de Huelva, casi lo mismo que Huelva. Entonces ahí mostramos 30 segundos últimos, los 30 segundos últimos, y se puede ver varias cositas. Pero quizá convendría hacer... Hay una cosa aquí que a los ingenieros eléctricos nos cuesta trabajo entender, es que cómo baja la frecuencia y a la vez suben las tensiones. Eso es muy difícil de entender. La única explicación que tiene eso es que todas esas plantas que se desconectan estuvieran absorbiendo reactiva. Claro, cuando se pierden baja la frecuencia porque no aportan potencia, pero a la vez no absorben reactiva y suben las tensiones. Es la única explicación que le encontramos, de momento, ¿de acuerdo? Y si hacemos un zoom de los últimos 7 segundos y solo miramos las tensiones, pues se puede ver cómo Faro está bastante más alta que Oporto y Oporto bastante más alta que Milán, que está prácticamente al 100%, al valor nominal. Entonces, en Faro las tensiones son muy altas y no solamente eso, sino que 1,3 segundos antes, quizá cuando empezó, si volvemos aquí, cuando empezó, me he salido, le da para atrás. Ahora, sí, aquella raya de arriba, 49,5, es cuando empezó el deslastre del ciclo de bombeo. Fíjense que parece que cuando se deslastró el bombeo subió las tensiones, posiblemente porque el bombeo estuviera subiendo reactiva. Entonces es posible que ahí, justo ahí, ese 1,3 segundos fue donde se deslastró el bombeo y subieron las tensiones. Porque está más de 1 con 1 por unidad. Y antes hemos visto que en el código de red, con 1 con 1 por unidad, al cabo de un segundo pueden desconectar las plantas que están en menos de 110 kilovoltios. Posiblemente desconectaron masivamente muchas plantas. Y hemos visto que en su transporte hay muchas más plantas que en transporte, de menos de 50 megavatios. Pues ya está, muchas gracias.